Bien, para mí es más que un honor encontrarme con usted a través de esta plataforma y en este sentido ahora, donde usted, ¿verdad? Bueno, pues está estudiando una maestría en ciencias bíblicas y damos gracias al Señor que nos permite reencontrarnos. Y qué bueno que sea en la línea del conocimiento, aprendiendo para enseñar a otros y también para nosotros, bueno, pues aplicar. Este es el primer encuentro de la materia exégesis bíblica avanzada en el programa de maestría en ciencias bíblicas. Para mí, la doctora Catalina Mora, es un honor poder compartir conocimientos a la altura que ustedes se merecen en esta hora y para este momento. Vamos a hacer una oración eh, bien breve, pero poderosa para dar inicio de manera formal a este encuentro, entendiendo que esta plataforma se convierte en el escenario de conocimientos tanto para recibir como para dar. Los demás que aún no se han conectado, pero que van a ver esta grabación, también deseo que Dios les sea propicio y que puedan aprovechar al máximo los conocimientos de esta materia que inicia hoy lunes 18 de marzo. 4 semanas donde nos vamos a reunir cada semana para compartir. Las 2 primeras semanas, su facilitadora compartiendo con ustedes conocimiento y las otras 2, ya veremos si ustedes hago de oyente y ustedes de expositores. Dios, gracias, Dios bueno, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque nos das la oportunidad de reencontrarnos una vez más a través de esta plataforma que se convierte en escenario de los conocimientos. Gracias, Señor, porque has dotado de inteligencia al ser humano y nos ha permitido sentirnos cerca aunque estemos lejos. Abre nuestro entendimiento y conocimiento para que podamos captar, asimilar y practicar los conocimientos que has preparado para nosotros a través de esta materia. Aunque en algún momento nos corresponda ser facilitadora, seguimos aprendiendo. Señor, cada alumno, Dios mío, que ha tomado la responsabilidad de hacer este estudio, de hacerse participante de esta maestría, permítelo, Dios, que cada semana tengan el compromiso de conectarse, desafiando todos los obstáculos que puedan aparecer e impidiéndole este momento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermano Luciano. Bueno, ya usted me conoce porque tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de ser compañeros en una maestría justamente en teología que cursamos juntos. O sea, que de mí, más que decir después de ahí, bueno, pues Dios me permitió alcanzar otros diplomados en torno a la teología y alcanzar mi doctorado en interpretación bíblica. Y qué bueno, porque como esta materia es exégesis bíblica, diríamos como palabras del doctor Cifre, vamos en coche y estamos en nuestras aguas. De verdad que sí. Bien. ¿Recuerda usted, hermano Luciano, qué es una exégesis? Porque entiendo que la mejor manera de iniciar esta clase es realizando esta pregunta, porque nosotros hemos escuchado hablar de exégesis. A veces en ocasiones escuchamos los predicadores o conferencistas diciendo a ese pasaje hay que hacerle una exégesis, o si alguien opina sobre algún texto o sobre algún tema bíblico, con facilidad dentro de ese escenario puede saltar algún miembro diciendo, pero ya le hiciste una exégesis al pasaje, que llegaste a esas conclusiones. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué necesito saber, conocer qué es una exégesis? En este caso, una exégesis bíblica. ¿Recuerda usted, Luciano, qué es una exégesis? ¿Qué usted recuerda? ¿Qué le dirá por ahí? ¿Qué le arroja a su cerebro, a su conocimiento? ¿Qué sería una exégesis Bien, bíblica? buenas noches, maestra. Bien, Buenas. cuando hacemos referencias, según he aprendido en la maestría en estudios teológicos avanzados, cuando hablamos
de exégesis hacemos referencia, específicamente en el caso de la exégesis bíblica, a un análisis relacionado a un texto bíblico. Es decir, dicho análisis va con el interés, con el propósito destinado a descubrir cuál era la intención del autor, qué quería decir el autor a la persona que tenían, a sus contemporáneos del momento, y según la interpretación, cuál era el contexto del lenguaje para que en ese momento se pudiera interpretar lo que el escritor, lo que sea el profeta, lo que sea el ministro, lo que sea el pastor, lo que sea quien sea que haya dicho el texto, quisiera decir en el momento. Es decir, una exégesis viene siendo como la suma clara de una interpretación en un contexto bíblico, ya sea en espacio y en tiempo, relacionado a un mensaje preciso que Dios mandaba a través de una persona, pero que tenía que ser descifrado por el pueblo para poder entender qué era lo que el hombre quería decir o que Dios mandó a decir a través de ese hombre, de ese profeta, para que fuera puesto en práctica dentro del pueblo. Es decir, en un lenguaje más llano, más sencillo, un análisis bíblico relacionado con un texto para poder interpretar o discernir qué quiere decir el autor en el momento. Eso es una exégesis, hasta donde tengo conocimiento, según varios eruditos bíblicos. Correcto. Es decir, que una exégesis, justamente como usted dice, entonces se realiza, ¿verdad? Para extraer, para succionar, para indagar, para cavar lo que es el significado verdadero de un texto, de un pasaje, de una parábola, de una historia bíblica, una historia de las escrituras. Y qué bueno, veo que usted recuerda muy bien lo que es una exégesis. Muchas veces lo mezclamos con lo que es hermenéutica, que más adelante también vamos a ver qué es eso y cuáles son los tipos, porque la exégesis y la hermenéutica son muy amigas, van muy de la mano. Claro, son diferentes, no es lo mismo, pero van en la misma línea. Recordar eh, el origen griego de la palabra exégesis, ¿verdad? Que viene de lo que es hexago o exogo también, que es sacar, conducir, llevar. Entonces, esta palabra de origen griego, exégesis, tiene que ver con el relato, la explicación, el desglose, el desmenuzar, como se pudiese decir en buen dominicano, desmenuzar un texto para poder entender la intención del autor al momento de nosotros aplicar en este siglo XXI algún texto bíblico, alguna historia o mandato que el Señor haya dado a su pueblo a través de un profeta o él directamente, porque el Señor también le hablaba al pueblo. Entonces, hacer un exégesis es sacar, interpretar lo que el texto me está diciendo. O sea, es lo que significa en el verbo griego. Ahora bien, por ahí hay una palabra que es muy, muy parecida a exégesis, que es eisegesis. Luciano, ¿qué es una eisegesis? ¿Me escucha, estimado? Bueno, mientras me escucha, como le mencionaba, esta palabra de exégesis que proviene del griego examai, yo narro, yo explico, yo desgloso, es estudiar el trasfondo del texto bíblico, es poder ver en un contexto general toda la parte social, económica, política que se daba en el momento en que se escribió, porque ciertamente en los escritos bíblicos vemos que aunque la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Dios a través del Espíritu Santo inspira a hombres y mujeres a que plasmen estas ideas que nos han llegado o que tenemos en la actualidad, pero había un contexto social, había un trasfondo cultural en la época
que no deja de lado la parte de que el autor se vea afectado, por decirlo de alguna manera, al momento de plasmar la información. Por eso es que vemos que en el Antiguo Testamento hay muchas pautas dadas para un pueblo en específico. ¿Por qué? Porque era en el momento y se toma mucho en cuenta el cómo se vivía en la época. Dígame, estimado, le escucho. Bien, doctora. Me preguntó y le estaba contestando, pero me di cuenta que tenía el micrófono cerrado yo y no podía, eh, Responderme. no me podía escuchar. Bien, habló usted del término hermenéutica, habló Sí, de exégesis y hablamos de eisegesis. Bien, cuando correcto. hablamos directamente hablamos de lo que es eisegesis, ¿a qué nos referimos con la palabra eisegesis? Recuerdo que cuando realizábamos la maestría, me parece que uno de los participadores, que por ética de los docentes, no se puede decir el nombre, hablaba que era una palabra griega, que es muy parecida a lo que es exégesis, pero viene siendo prácticamente lo contrario. Es decir, la exégesis viene siendo el proceso para interpretar un texto de manera tal en la cual posiblemente la persona o el lector introduce una idea que realmente puede ser subjetiva. Es decir, la palabra exégesis, en vez de aportar directamente, lo que hace es que trata de desvincular, trata de dar una idea distorsionada de lo que posiblemente sea el trasfondo cultural de lo que se quiere decir en el momento. A eso se refiere la exégesis. Ahora bien, en cuanto a la hermenéutica, podemos decir que siempre van de la mano. También está por ahí la palabra homilética, que la iremos a ver después, pero la hermenéutica es un poquito más, podemos decir, de un lenguaje llano, que es como la ciencia ya a modo general, que estudia lo que es la interpretación, pero aplicada directamente al libro o a la epístola bíblica que vayamos a hacer. Es decir, la interpretación de un documento bíblico que viene siendo prácticamente algo parecido a la exégesis. Pero, ¿qué pasa? En la hermenéutica tenemos algo más propicio, más, como decimos secularmente, algo más llano. Es decir, a partir de lo que es la hermenéutica, podemos actualizar el texto en el presente histórico, es decir, de una forma clara podemos decir, bueno, la hermenéutica me dice que el texto bíblico parte de la buena interpretación, diferente a la exégesis, que aparte de que es la interpretación, me trata de aclarar aún más la idea precisa del contexto, ya sea económico, político, histórico, social, cultural, es decir, buscar una interpretación del texto y llevarlo a la comunidad interpretativa de la iglesia, o sea, para que la iglesia pueda entender qué era lo que se decía en el momento, pero para esto nos auxiliamos directamente de lo que es tanto la hermenéutica como la exégesis. Y en cuanto a la eisegesis, que decíamos lo contrario, viene siendo prácticamente lo que era lo contrario. Es decir, la eisegesis venía hablando todo lo contrario a lo que el texto querría decir. Es decir, en una entrevista, en una investigación específica, ella ponía en práctica el conocimiento, pero tratando de distorsionar todo lo que el exégeta en el entonces quería decir, maestro. A eso se refiere la exégesis y la hermenéutica. Bien, en palabras nuestras, la eisegesis es hacer que el texto diga lo que yo quiero. Es cuando yo utilizo texto sin importar, sacarlo de su contexto, de su historia, nada que ver con la cultura. O sea, yo solamente te cito una palabra o un texto que me conviene en el momento decirlo. Por eso es que se dice que la eisegesis es hacer que el texto, por eso se distorsiona la realidad, porque yo hago que el texto diga lo que yo quiero o utilizo los textos que me convienen para ese escenario, independientemente de que ese sea el trasfondo, que esa sea la intención del autor, que eso sea lo que el Espíritu Santo quiso realmente revelar. Pero digamos que en el momento me conviene citarte esa palabra y decir, ah, bueno, pero la Biblia dice tal o cual cosa. Entonces, saco el texto de su contexto, me armo un pretexto, como dicen por ahí, pero en el momento quedo bien parada y puedo llamar hasta la atención y que la gente diga, oh, wow, pero la maestra tiene un dominio, tiene un léxico
sabe utilizar los textos bíblicos, cuánto sabe de la Biblia, pero realmente no doy tiempo a que los hermanos u oyentes reunidos ahí pues analicen nada ni busquen nada, porque simplemente yo estoy utilizando un texto a mi conveniencia. Ahora bien, como bien usted dice, la hermenéutica. Les menciono que la hermenéutica y la exégesis van de la mano. ¿Por qué? Porque se necesita una para hablar de la otra. Una necesita la otra, digamos, para salir a flote en el análisis del texto. Una es apoyo de la otra. La hermenéutica, por decirlo así, es como la teoría y los métodos. Entonces, la exégesis es la interpretación del texto. La hermenéutica es como la teoría, la exégesis es la práctica. Claro, la exégesis tiene sus propios métodos de interpretación que lo vamos a ver, lo vamos a poner como una tarea por ahí para que lo puedan buscar y lo podamos discutir en clase. Tiene sus propios métodos la exégesis, pero lo que sí necesita, la exégesis necesita de la hermenéutica. ¿Qué necesita de ella? Necesita las teorías, digamos, y puede utilizar los métodos de la hermenéutica, pero no es indispensable. ¿Por qué? Porque el exégesis tiene sus propios métodos, no teorías, sus propios métodos de interpretación. En esta materia, pues vamos a ver métodos que son muy buenos para nosotros, lo que vivimos en este lado de Occidente, ¿verdad? Que es totalmente diferente a lo que vive en el Oriente porque tenemos cultura y forma de ver las cosas totalmente diferente. Existen diferentes tipos de hermenéutica, pero en esta materia nos vamos a concentrar en la parte de la interpretación. La hermenéutica no solo se utiliza a nivel eclesiástico, sino que la hermenéutica en otras ramas del saber también es utilizado. Y esto pues va a depender de lo que yo estoy analizando, qué es lo que estoy revisando, buscando, qué es lo que quiero indagar, de qué tema es que me interesa leer, cuál es el objetivo que yo persigo al momento de estudiar ese texto, cuál es mi objetivo, qué persigo con ese estudio de la palabra, cuál es mi perspectiva o tal vez mi enfoque, por dónde quiero llevar, por dónde quiero guiar el estudio. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para dónde voy, porque si nosotros leemos la Biblia únicamente por leerla y por demostrar qué tanto sé o qué tanto he entendido, entonces vano es nuestro conocimiento. Entonces, ¿hacia dónde voy? Estoy interpretando de la manera correcta sin romper el contexto ni hacer que el texto diga lo que yo quiero, o estoy interpretando el texto con intereses particulares. O sea, mi estudio, digamos que no es para formar un dogma, las cosas que yo pueda llegar a entender y comprender, ni dogma ni nada que se parezca. Pero claro está, estas informaciones que vamos a estar discutiendo en esta materia, yo lo que persigo es que nos quede claro que la hermenéutica no es exclusiva de la Biblia y que el exégesis utiliza sus propios métodos. Y si tuviese que marcar una diferencia entre hermenéutica y exégesis, aunque lo hayamos escuchado siempre en el mismo contexto diciendo, no, porque aquí no es con hermenéutica, ni con exégesis, ni homilética, que me imagino, hermano José Manuel, que en algún momento usted ha escuchado decir, no, porque aquí no es con homilética ni con hermenéutica, que hay que predicar o que hay que enseñar, ¿verdad? Así es, maestra. Así es, maestra. ¿El qué? Esto es con palabra de Dios. Porque Ay, esa teoría viene en vacía.
Y a veces el diablo pone palabras en la boca y si uno lo hace de repente se lo va a llevar el diablo, pero no sabe la interpretación del texto y te Exactamente. distorsionan el texto. Mire, Sí, no, y yo peor analizaba, aún. Sí, adelante. analizaba, recuerdo que cuando estaba haciendo instituto bíblico, me hablaron de hermenéutica y me hablaron de homilética. Recuerdo que cuando hablamos de hermenéutica, recuerdo creo que dos o tres tipos de ella. Una es la filológica, hay una que es literaria y la otra es creo que la filosófica. Pero en cuanto a la filológica, recuerdo que esta estaba relacionada con lo que era la interpretación y la restauración del texto, es decir, traer aquel texto que estaba oscurecido interpretativamente, quizá por el paso del tiempo, porque el manual se rompió, etcétera. Más diferente a esta es la hermenéutica literaria que busca lo que es la interpretación del texto sin importar cuál es el texto literario, sea o en cuento, ensayo, novela, de la misma Biblia. Es decir, busca la interpretación del texto en el espacio. Y la filosófica que precedía o antecedía a los anteriores, lo que buscaba era la forma de cómo poder interpretar el texto, extrayendo la parte del contexto literario, así como del contexto filológico. Eso era parte de lo que quiere decir la hermenéutica. Y me da mucha pena hoy en día que muchos predicadores respetamos los criterios porque sabemos que Dios se mueve de diferentes formas y da muchos mensajes, pero cuando tú pones en balanza el conocimiento de estos ministros, de estos Shekinah, Rabacucu, Rabakenda, Rabataya, Rabatía, y lo pones a interpretar un texto para que te arroje luz de eso, te vienen con una falacia, con una falencia del tiempo actual en el que estamos, cuando lo que te quiere decir el texto es todo lo contrario, o sea, ellos te meten una exégesis y tratan de desinformar, de desinterpretar, no interpretar, no, desinterpretar, tratar de confundir con un canto y usa maya. No, no, no. En estos tiempos, la interpretación de la Biblia debe ser más clara y evidente que nunca. Porque hoy en día hablamos de lo que es la realidad. La realidad, ¿qué es lo que busca? Poder interpretar, llevar al camino de la verdad y que el creyente se salve, no por lo que tú le digas, por tu unción en el momento, sino por la verdad a través de Jesucristo. Por eso el mismo Señor le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo conocemos la verdad? A través de Cristo. ¿Y dónde estaba la verdad de Cristo? La Escritura. Era el pequeño aporte, maestra. Amén, muy buen aporte. Ciertamente, la iglesia está llena de eisegetas, full. Por eso es que cada quien quiere dar su punto de vista, quiere dar su interpretación, quiere imponer su conocimiento, por así decirlo. Full de eisegetas, pero pocos están interpretando el texto de manera correcta. Y en las iglesias se sabe muy poco, pero de exégesis, ay, 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 nada. Incluso hombres y mujeres que ya han estudiado un poco la palabra, se atacan entre ellos, queriendo imponer sus criterios. Bueno, pero yo sé que aquí en esta maestría, que es una élite, que es realmente una porción muy seleccionada, que ha decidido estudiar, excavar, buscar más allá de la fuente o del bla, bla, bla de la gente. Bien, aquí ya en esta plantilla, manera resumida, y lo que hemos comentado, hermano Luciano, bienvenido hermano Juan, qué bueno que ya pudo conectarse. Qué bueno, bienvenido a esta Buenas clase. noches. Bendiciones. Maestra, yo quiero fusilar a Juan Santana. Juan Santana tiene que reportarse antes de entrar a clase, que no podemos estar esperándolo. Él sabe que él es parte esencial en el desarrollo de estos conocimientos. Pero claro, claro, siempre hay situaciones, pero hay que decir, estoy en camino, profe, ya voy. Pero bien. Amén. Juan estaba conversando con el hermano José Manuel Luciano de lo que es la exégesis, la eisegesis y la hermenéutica. Y en esta plantilla, bueno, pues en un sentido general, digamos que queda resumido incluso hasta con textos bíblicos
lo que hemos dicho hasta este momento. Así que Juan, yo le voy a dar la oportunidad de que pueda leer la plantilla, si puede, desde allá, y me dé su opinión de qué usted había escuchado que es la exégesis. Por supuesto que sí. Definición. ¿Qué significó el texto en su contexto original, histórico y literal? Exégesis. ¿Qué significa el texto para los lectores hoy? Palabra que significa narración, interpretación, acto de interpretar en el texto bíblico. Nos pone un texto de ejemplo, Lucas 24:35, Juan 1:18 y Hechos 10:8. Y exégesis, palabra, proceso por el cual una persona coloca sobre un texto sagrado su propio concepto y no a los métodos de crítica bíblica, se presta para herejías usado por grupos heréticos. Excelente. Hermano Juan, Yo veo. Ajá, dígame. ¿Sí, maestra? Ah, ok. Bueno, yo entiendo que la definición realmente está muy aceptada, porque hoy vivimos en una sociedad, era como decía mi compañero ahorita, que muchas veces cuando los predicadores sienten el fuego de la unción y están desde los púlpitos, entre comillas, suelen sacar interpretaciones totalmente desviadas de lo que es el texto, sacándolo del contexto y usándolo a conveniencia del momento. Y eso trae muchísimo problema porque después que se acaba esa predicación, las personas se quedan con muchas lagunas y las personas se quedan con muchos problemas doctrinales que muchas veces eso pare, porque se sigue repitiendo el error sin, por por una mala interpretación que fue una exégesis del momento. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué entiende usted que es importante la exégesis para la educación cristiana? Fíjese que tiene ahí en pantalla la definición, pero ¿qué Sí. viene a colocarle a lo que es la educación cristiana, la exégesis? Bueno, yo diría que la educación cristiana nos permite conocer el texto realmente en su contexto y en qué situaciones se dijo lo que se dijo y por qué se dijo. Además, También, sí, también, por ejemplo, hay textos, como estudiábamos en la materia anterior, que usan la prolexis. Si yo no sé interpretar que en un texto hubo una prolexis o que en ese texto se usó cierto símil, por artículo ejemplo. literario, exactamente, eso me puede dar un contexto, una interpretación totalmente errónea, simplemente por yo de conocer esos datos. Claro que hay una hipérbole, todo eso. Exactamente. O la forma que usaban los judíos, que repetían la cosa varias veces para darle énfasis. Se me olvidó la figura exactamente, pero ellos tienen una figura que hace eso. Sí, correcto, correcto. Pero una pregunta, otra preguntita. ¿Usted Claro conoce que sí. los métodos de hacer, los métodos eh, de exégesis que existen? Yo le decía que el exégesis tiene sus propios métodos de interpretación. Hay No conozco los bueno, tipos, los diferentes métodos. yo no lo conozco realmente, no lo conozco, maestra, porque yo si usaría uno, sería a lo mejor el, el- un, un- uno crítico textual, no pasos y la diferente metodología que tiene el método en sí. Ok, aquí lo vamos a conocer, qué bueno, porque aquí lo vamos a conocer en desglose, cada uno. Bien. Eso es lo interesante. Claro, eso es lo que pone interesante esta clase,
porque vamos a conocer, y ustedes como trabajo final van a tomar un libro de la Biblia, el que usted quiera. Así sea Salmos, no hay problema. Isaías, Daniel, si quiere del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no importa. Un profeta menor, un profeta mayor, como usted entienda. Yo le voy a explicar lo que es, cómo se le hace una exégesis a un texto. Y usted lo va a aplicar a ese libro, todos los pasos, como algunos 12 pasos, si no mal recuerdo. Conociendo el género literario de ese libro, el autor, el contexto cultural, el contexto del texto y demás. Entonces, es importante la exégesis en la educación cristiana porque nos permite tener una cosmología más amplia e interpretación del mundo físico. Cómo se ve la vida. Por eso le decía en la plantilla anterior, de que no es solamente conocer el texto, que cuando se escribió, quién lo escribió, el autor y no sé qué, y la frase, el texto en sí, está bien, es correcto conocer todo eso, pero ¿para qué yo lo quiero conocer? ¿Qué me va a aportar a mí en este siglo XXI? ¿Qué significa ese texto para los que están leyendo la palabra hoy? Que no vivieron con Pablo, que no vieron a Pablo caminando, que no saben si Pablo tenía una joroba o si tenía un problema oftálmico. O sea, ¿qué me aporta a mí saber que Pablo se cayó? Fue de un caballo, fue de un burro, fue de un animal. La Biblia lo dice, no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué la gente dice lo que la Biblia no dice? ¿Y por qué la gente ha creído lo que un día un hombre dijo, pero que la Biblia no lo dice? Y ya lo hemos adaptado como parte nuestra y usted ve y escucha gente predicando y diciendo que Pablo, pues, por ejemplo, se cayó del caballo. Cuando realmente la Biblia no especifica dónde está todo esto. Entonces vamos a verlo, vamos a conocer esa parte. Y eso es importantísimo. ¿Qué me trae el texto hoy? Porque si lo vamos a quedar únicamente con el contexto original, histórico y literal del texto, pues en vano estamos leyendo la Biblia, porque algo tiene que decirme a mí cuando Noé en aquella ocasión hizo el arca por dirección de Dios. Eso me tiene que enseñar algo a mí al día de hoy. No es decirme en mostrarme los dotes de carpintería que tenía Noé y sus hijos. No, ¿qué me está diciendo a mí hoy? La obediencia. ¿Qué me está diciendo hoy? Que Dios cuida del justo. ¿Qué me está diciendo? Que aunque las cosas se vean turbias, cuando Dios te manda, Dios te respalda. ¿Qué me está diciendo hoy? ¿Qué significa hoy? O sea, es importante conocer la exégesis en la educación cristiana porque hay que conocer la parte de la cultura, los valores, la costumbre. Ustedes están en ciencias bíblicas, pero en el mundo oriental se le lleva piedra a los muertos y no flores como en el mundo occidental. Entonces yo tengo que Piedra. piedras. Aquí nosotros le llamamos flores. Cual, mire, el vivo nunca había visto tantos claveles, ni se había gastado tanto dinero en cayena, en lirios, en rosas, pero en el mundo oriental le llevan piedra. Entonces tengo que saber por qué le llevan piedra, interpretar de manera correcta, por qué lloran cuando nacen y ríen cuando mueren. Todas esas cositas es para ver la vida en nuestra realidad, porque ciertamente la Biblia se escribió en un contexto y en una zona geográfica del mundo geofísico que no es el que usted está viviendo, que no es el que yo estoy viendo, que ni siquiera es el mismo mundo oriental de cuando se escribió la Biblia. O sea, la parte oriental ahora no está igual que cuando se escribió la Biblia. No está el mismo tipo de vestuario, no está la forma de interpretar, no está igual.
Entonces tenemos que conocer la verdad bíblica. Tenemos que conocer realmente. Por ejemplo, si yo les diría a ustedes, si yo les menciono un texto que es, bueno, bastante conocido, por así decirlo, bastante conocido por la mayoría de los cristianos, a veces hasta lo decimos sin imaginarnos. Si nosotros nos fuéramos al contexto de Primera de Timoteo capítulo 2, en el verso 11, por ahí, más o menos. Ese texto habla de que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Así, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ese texto, así, a grosso modo, ¿qué le llega a usted a la mente? ¿Qué le dice ese texto? Sin el contexto, uno puede interpretar que la mujer no tiene derecho a hablar ni a aprender, que tiene que estar a un lado, sin el contexto. Ni a enseñar. O sea, que ustedes ahora mismo están metidos en problemas porque quien le está impartiendo la clase es una mujer. Exactamente. O sea, a grosso modo, así, sin irnos al texto, ni al contexto, ni nada. Pero, fíjese, si leemos el texto únicamente así, decimos, no, espérate. No, porque la profesora no puede dar clase. ¿Y cómo ella se hizo doctora en interpretación bíblica? Si a la mujer no le... ¿Para qué ella estudió eso? 2 años y pico, si como quiera no lo va a poder enseñar. Porque la Biblia dice en Primera de Timoteo 2:11, la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, porque no le permito enseñar. Y entonces las que son solteras no van a aprender nunca de la palabra. ¿Y a quién le preguntarían las solteras y las viudas? Porque Pablo en un contexto dice que le pregunte a su marido, y las que no tienen marido no tienen derecho a aprender. Eso soy yo, haciendo análisis así, a ciegas, sin conocer el contexto, sin conocer las razones por las que Pablo dijo eso. Entonces yo puedo coger el texto y predicarlo de esa manera, y todas las mujeres que estén ahí van a salir con la cabeza para abajo o van a salir bien incómodas con lo que yo estoy diciendo. Y ay de mí si fue en una iglesia donde está pastoreando una fémina, peor aún. Hay otro texto muy caliente que es el de Primera de Corintios 14, que es donde Pablo habla de que la mujer debe callar, que es lo que le mencionaba ahora, callar en la congregación y que le pregunte al marido. Entonces, la realidad es cuando se le hace una exégesis semiótica, que aquí entran diferentes tipos de exégesis. Cuando yo me voy a la parte semiótica, al pasaje, a la profundidad del pasaje, usted sabe, hermano Juan, Luciano, ¿a quién manda ese texto a callar? Es al hombre, no es a la mujer. Oiga Al eso, hombre. al hombre. Le dice al hombre que tenga cuidado de no ejercer sobre la mujer dominio en la iglesia. O sea, de no ejercer como fuerza, autoridad sobre ella en la iglesia. Es al hombre. Si yo me voy al exégesis del pasaje, la parte semiótica del pasaje, no es a la mujer que le está hablando, es al hombre. Oiga, ¿dónde está la discrepancia aquí? ¿Por qué? Porque en el original, ustedes saben que hay palabras que en el original se utilizaban para hembra y varón, para la cosa buena y también para la cosa mala. Bendice y maldice, la misma palabra, con el mismo origen. O sea, el texto en profundidad le está diciendo, cuidadito si humillas a tu mujer, ni la denigras, ni la echas por menos. O sea, aquí en este texto, solo por poner un ejemplo, hubo mucha manipulación. Y claro,
imperaba el machismo, porque ustedes lo saben, no porque yo sea mujer, pero ustedes saben que la Biblia en su contexto, si la leemos normal, uno ve que hay mucho machismo en las historias. Pregunto, hermano Luciano, ¿dónde está el hombre? Allá en el contexto de los evangelios, ¿verdad? Donde habla, yo sé que Juan también se va a ubicar, de la mujer adúltera, de la que encontraron en el acto de adulterio. Ya sabemos, ¿verdad? El punto de que, mira, la encontramos en adulterio y ella dice, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Me siguen? ¿Sabe? Ya se ubicaron mentalmente en el contexto. Sí, estamos ubicados, Sí, estamos sí, sí, ubicados. sí. Y el hombre, ella estaba adulterando sola. No, ¿Y dónde estaba el No, hombre? ¿Y dónde estaba el no. hombre? Porque la Biblia no dice ni siquiera si ese cristiano era moreno, alto, fuerte, delgado, nada. A ese le Si llegó a era examinar. cristiano, si no era cristiano, No, nada. siempre seguía si era rico, si era pobre, si era israelí, si era judío, si era sulamita, si era cisjordano, si era ruso. No estipula el hombre. Pero ¿qué pasa? Vemos que la culpa solamente era declinada única y exclusivamente a la mujer. Pero cuando viene a ver, exactamente. ok, la mujer estaba cogiendo un hombre ajeno. Por hoy el hombre, no sabemos si estaba cogiendo una mujer ajena. Le También. decimos adulto porque ella estaba Exacto. adulterado con hombre, pero y viceversa. Y si ella tenía a su marido y estaba pegando cuernos, y viceversa. Si ambos tenían ella su marido y él su mujer. ¿Qué pasaba en ese caso? Entonces, ¿qué pasa? Siempre se ha visto como una especie de machismo, de dominio, pero entiendo claramente que ante todo eso, el mismo Señor no la condenó. Fíjate que el Señor no la condenó. Pero de condenarla, si él es justo, y sabemos que es justo, lo hubiese condenado a los dos. Porque uno de los dos estaba cometiendo error, o a los dos al mismo tiempo estaban cometiendo el error. Pero sabemos que aquella gente interpretaba la ley a su manera. Y como el hombre tenía la interpretación de que el hombre fue hecho por Dios, y que el hombre es la representación de Dios, y que la mujer fue hecha del hombre, y que tiene que estar sometida y humillada y esto, la pedrada iban a ser lógicamente para la mujer. Exacto. Pero, pero la interpretación real de esto es que ambos, si lo estaban haciendo, no fue para ella, Betty, no peques más. El que no estaba ahí también, el mensaje le iba a llegar a través de ella, que no pecara más. O sea, que si ellos tenían problemas por esa relación, que mejor la dejaran para que los dos pudieran disfrutar vivos, cada quien con su familia, pero no lo interpretamos así desde el púlpito, mi doctora. No, desde el púlpito acabamos con la mujer. Y le decimos, no, porque esa cuernera, eso es homicidio. Oye, me cayó en adulterio, tenían que apedrearla. Por eso Jesús le dijo, "Ops, ok, la ley dice que hay que apedrearla. Jesús no está diciendo que no la apedreen. Él le puso la pelota en las manos. Está bien, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque los que estaban ahí no lo habían encontrado en el acto. No quiere decir que no habían adulterado, pero no lo habían encontrado. Entonces ahí se arma la revuelta en estos tiempos de que la mujer se ha empoderado, de que la mujer, el feminismo y toda la cuestión, porque la Biblia tiene una vertiente machista. Ahora, yo como mujer no me voy a enfocar en la parte de que si la Biblia es machista, porque la Biblia no va a cambiar esa parte. Ahora, yo me puedo ir a los originales. Bueno, no tenemos originales. Es solo un decir. Me puedo ir Sí, al, no tengo- me puedo ir al trasfondo, a la esencia del texto, para yo no ser manipulada y humillada. No solamente por quizá el esposo, hasta por la iglesia, mis hermanos. Hay iglesias donde a la mujer no se le permite enseñar, no se le permite pastorear. Mi doctorado, mi tesis doctoral, justamente fue haciéndole una exégesis profunda a ese texto de Primera de Timoteo 2:11 y con una exégesis en Corintios, Primera de Corintios capítulo 14, que habla de que la mujer se calle en la congregación y todo eso. Y créame que yo lo hice en un concilio que tenían esa creencia
de que la mujer no debía enseñar. Y yo cogí, como dicen por ahí en buen dominicano, pileta de lucha, como dicen los muchachones, para que ellos pudieran acceder a llenar los cuestionarios en mi momento de investigación, porque estaban totalmente cerrados para conocer la esencia de dónde se agarran. Entonces, hay que tener eso en cuenta para no maltratar a nuestros hermanos, manipulándolos y interpretando interpretando un texto a mi manera. ¿Cómo trabaja el exégesis? Bueno, hay cosas que están claras, hay otras que hay que indagarla. Yo le voy a estar compartiendo vía el grupo de WhatsApp varios libros para que podamos aprender a hacer exégesis, tanto del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y varios libros que son importantes para ustedes y para que puedan saber cómo explicaría la ciencia social muchos fenómenos que se dan en el Nuevo Testamento, utilizando el método correcto. Vamos a ver qué dice aquí en la plantilla. Hechos. Hay dos tipos de documentos en los rollos. Libros bíblicos, sacando a la reina de que tanto se predica, las mujeres de Congreso de Mujeres, levántate, recibe, rebata la promesa. Esther y Débora son las protagonistas. Existe una colección grande de documentos, algunos completos, algunos en fragmentos escritos por los esenios. Sin embargo, no hay literatura cristiana de ninguna índole en los rollos del Mar Muerto. Madre mía, y ahí es que vienen donde se supone que están lo más apegado a la fuente. Pero nunca se ha hecho intento de esconder los libros. Hay libros que traen, que arrojan luz considerable del trasfondo. Hay documentos extrabíblicos, que es una cosa muy diferente a los documentos antibíblicos. Eso es una cosa. Y lo extrabíblico son informaciones que apoyan lo que dice la Biblia o que hablan y hacen referencia de la Biblia, pero que no están en la Biblia. Los datos extrabíblicos necesariamente no tienen que ver con herejía ni con nada de eso, sino más bien que están fuera, como son los libros y documentos de la época, ¿verdad? De la época del tiempo bíblico, porque como yo digo, en otros niveles, mientras la historia bíblica se iba desarrollando, habían otros pueblos también que tenían su propia historia, que no tienen nada que ver con la Biblia. O sea, no es que el mundo nada más estaba Israel y ya, habían otros grupos de personas. Claro, la Tierra no estaba como está ahora, 5 continentes y todo eso separado, que si Asia, Oceanía, no. Eso estamos claros. Pero la vida seguía girando. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros hacer una miseria? Algo que quiero que nos quede claro y que tengamos en nuestra cabecita es exégesis, correcta interpretación. Interpretar, exégesis, extraer, porque su etimología original viene de Hermes. Bien, ¿cómo hacer un exégesis? Bueno, aquí está, le decía que íbamos a mencionar. Ustedes la semana que viene pueden hacer una captura de pantalla, porque la semana que viene vamos a hablar de estos métodos. Usted lo va a investigar y lo va a compartir en clase. Métodos de la exégesis, método diacríticos, método sincrónico, ¿a qué se refieren? ¿Qué utilizan? Dentro del método diacrónicos está aquí la crítica textual, la crítica histórica, la literaria, la crítica de las formas, la crítica de la redacción. Y ya en lo que son sincrónicos, aquí vamos a analizar la estructura, la parte narrativa,
La parte también, estos dos métodos comparten la parte de la crítica literaria y la parte de la crítica de las formas. El método sincrónico utiliza mucho lo que era semiótica. ¿Nos queda claro hasta aquí? ¿Vamos entendiendo? Sí, maestra. Ok. Si yo le digo a usted, ministro Juan, un pasaje que le llegue a su mente, así, o un texto que le guste mucho a usted, ¿cuál sería? Y deme la interpretación. La que usted entiende, o la que le han enseñado hasta ahora, o lo que usted se ha aprendido. Bueno, sería, por ejemplo, él fue molido por nuestros pecados, o sea, y llevó la carga. Lo estoy parafraseando porque no me recuerdo Herido fue exactamente. Isaías, libro de Isaías, me imagino que ahí es el. Exactamente. Isaías Isaías 53, 53. Isaías Herido fue 53, por nuestra sufrimiento del siervo de rebelión. Jehová. Exactamente. Bueno, Ok. ese texto tenía la interpretación sería, por lo que hemos manejado, es que Él llevó en la cruz nuestro dolor y nuestro pecado para darnos salvación, O sea, que ahora siendo no nos podemos inocentes. enfermar. Sí nos podemos enfermar. Pero ¿y por qué si él llevó nuestras dolencias? Bueno, Pero ahí, estoy preguntando porque el mismo contexto de ese Isaías 53 en todo su desglose dice que él llevó nuestras dolencias. bueno, yo entendería que ahí cuando dice que llevó nuestra dolencia, Y sobre nuestro sus pecado y todo llagas, dice sobre sus llagas fuimos nosotros curados. Y todas estas enfermedades que hay eso ahora, sería entonces. ya el simbolismo de que a futuro tendremos la vida eterna gracias a que Él se justificó por nosotros. Él nos justificó siendo inocente. Ok. Hermano Luciano, ¿está usted de acuerdo con esa interpretación que da Juan? No necesariamente, no necesariamente. Porque ¿Por qué? viéndolo desde el punto de vista español, mire, escúcheme la terminología que va a utilizar el maestro, el compañero Juan. Lo que pasa es que a veces Sí, nosotros interpretamos la Biblia desde el dominicanismo. Por ejemplo, yo puedo decir Juan 11:35, Jesús lloró, el verso más corto que tiene la Biblia. La interpretación que yo entiendo, por ejemplo, como dominicano, como latinoamericano, Jesús lloró desconsoladamente por la muerte de Lázaro. Hay un coro ahí, Pero hermano verdaderamente, Luciano. Hay un coro que dice, sí, Jesús lloró, entrando a Jerusalén. Jesús lloró. Siga, eso era un anuncio. bien. Ahora vamos a la realidad. ¿Verdaderamente Jesús lloró, como dice la Biblia? O en el contexto a lo que se refiere es que quizás en su condición humana se lo pudieron haber aguado los ojos por la situación del momento, pero no necesariamente que se puso a llorar por la muerte de Lázaro, porque él sabía que él lo iba a levantar. Entiéndase, no a resucitar, porque a veces confundimos los términos maestra, resucitar con despertar. En la Biblia solamente hay una resurrección, pero levantamiento y despierto hay muchos. Por ejemplo, Uy, sí. el niño que levantó Elías, el niño que le levantó, despertó Eliseo, el mismo Lázaro fue despertado. ¿Y por qué digo esta frase, maestra? Porque el que resucita no muere, solamente Cristo resucitó. Los otros fueron despertados, pero como no fueron resucitados, entonces volvieron a morir. Si no, por ahí todavía estuviera Lázaro caminando por el Medio Oriente, profetizando de la grandeza de Cristo. Entonces, ciertamente, en parte de lo que dice el compañero Juan, eso lo vemos desde el punto de vista del dominicano. Ahora, yendo al punto de vista ya del hebreo, del griego, del arameo, yéndonos a la parte del Medio Oriente, cuando hablamos que él sufrió nuestra dolencia, usted cree que ellos entienden que Cristo vino a sufrir por ellos en vez de salvarlos? No, no lo piensan así. Ellos piensan que aquel hombre comedor, bebedor, borrachón, delincuente que se hizo pasar por Dios y cogió azote,
y vieron cosas quizás que en el momento el sol se puso negro como tela de silicio, podemos interpretar, pero cuando viene después que se nubló y iba a llover en ese momento. Y dicen que el velo del templo se rasgó, puede ser que haya pasado un terremoto y la Biblia no lo haya dicho, no lo haya registrado. Puede ser que se hayan agrietado las paredes, pero puede ser por un temblor, puede ser por un terremoto, puede ser que iba a haber alguna temporada ciclónica y que el ciclón iba a pasar por ahí. Y hay miles de cosas que ellos lo interpretan de esa forma. Más en el dominicano entendemos que él fue herido, que fue azotado, que le dieron su golpe, que esto, y toda la interpretación a veces que en el momento nosotros les demos. Y si usted le dice a una persona en el púlpito esto que yo le estoy diciendo, él le va a decir, varón, te va a llevar el diablo, con eso tú no crees la palabra. Pero si buscamos lo que es la exégesis, si no vamos a la hermenéutica, e incluso no podemos ir hasta una eisegesis más allá, para poder extraer lo que quiere decir el texto, interpretar lo que dice el texto, o dañar lo que quiere decir el mismo texto, maestra. Era el pequeño aporte aquí. Muy bien. Basado en ese texto que usted dice Jesús lloró, hay que saber si lloró, por qué lloró, qué pasaba en el momento, cuál era el escenario, qué significan las lágrimas, por qué poner que Jesús lloró, porque eso es Dios. Y entonces, hay muchas cosas que analizar. De ese Jesús lloró, que Muchas aristas, maestra, por es el contar, texto más muchas. Y si él pequeño. sabía que lo iba a despertar, ¿por qué él tenía que llorar? Ah, que tiene 4 días y Bueno, para él no es el dador de la vida. hacer creer, para que los hermanitos lo vieran, pero tal vez quizás que se quiera explicar la humanidad de Cristo, la parte histórica, la parte humana, valga la redundancia, de Dios, para que nosotros podamos entender lo que duele cuando un ser querido parte, independientemente de que lo vamos a ver cuando Cristo regrese y los muertos en Cristo resuciten. Lo que le duele al ser humano, perder un hijo, un papá, un primo, un hermano. Posiblemente el autor de este libro quería enfocar la humanidad de Cristo. Y que no me vengan a decir a mí, le acompañen su sentimiento, porque a usted no se le murió lo que se me murió a mí. ¿A usted sabe? Para usted acompañarme en mi sentimiento. Porque usted se va para su casa y yo me quedo con el dolor. Entonces, ¿cómo trabaja la exégesis bíblica? Hablamos ahorita de hermenéutica. Están las ediciones de texto originales, buenas traducciones del texto original, diccionario, concordancia, la sinopsis, la esencia, los métodos histórico-críticos, están los métodos semióticos y está la hermenéutica que tiene sus propios métodos. Y hay otras disciplinas. Ahora bien, ¿cómo trabaja la exégesis bíblica? ¿Cuáles son los tipos de contexto que existen? La próxima semana vamos a ver cuáles son los tipos de contexto que existen. Y además existen 19 métodos de investigación. 19 criterios para realizar una buena exégesis. 19 criterios que son lo que ustedes van a aplicar en su trabajo final de esta materia. Esos 19 criterios. Déjenme ver si lo tengo por aquí. Si no, la próxima semana empezamos con esta. Con esos 19 criterios. 19 criterios para interpretar un texto. Con esta plantilla que tenemos aquí vamos a concluir por el día de hoy, que fue bastante corta la clase, pero ustedes estaban casi de vacaciones. La próxima semana tienen que entrar un poquito más puntual y le damos para adelante. Crítica bíblica. Esta frase se refiere al estudio avanzado, riguroso, yo diría hasta minucioso y sistemático de las escrituras. Particularmente se refiere al uso de los diversos métodos avanzados de estudio bíblico. Debe quedar claro que la palabra crítica en este contexto de estudio no tiene nada que ver con chisme,
ni murmuración, ni ninguna connotación negativa. Nos queda claro cuando hablamos de crítica bíblica o crítica textual, crítica de la fuente, no es que vamos a hacer una crítica al texto, de que una crítica constructiva, que al final ustedes saben que no construye nada, ¿verdad? Cuando usted escucha a una gente de que no vamos a hacer una crítica constructiva, ya usted sabe que es acabar y a despellejar al otro. ¿Estamos claros en eso? Entonces, en exégesis, la crítica no tiene una connotación negativa. Yo diría todo lo contrario. Yo diría que es una connotación muy positiva. Y tomar en cuenta las teorías de inspiración. Yo creo que ustedes tienen claro, vamos a ver, lo que es iluminación e inspiración. Hay otro concepto, se me fue ahora, que tiene que ver con esa parte de revelación. Ese era el que buscaba. Iluminación, interpretación. No, iluminación, inspiración y revelación. Vamos a ver, márquenme la diferencia entre estas tres, señor Luciano y Juan. Diferencia entre iluminación, revelación e inspiración. Porque aquí radican muchos de los errores que cometemos al interpretar un texto. Bueno, déjenme Bien, comenzar. maestra. Está bien. Perdón. Está bien. Inspiración es como por medio de algo, el escritor o la persona, por medio de esa referencia, escribe algo. Iluminación es cuando cuando viene algo divino sobre él y lo incita a hacer algo. Y revelación es cuando Dios le muestra algo per se para que lo redacte, como que cópiame esto. Sería mi respuesta. Ok, vamos a ver, Luciano. ¿Me escucha, maestra? Escúcheme, que por tener el teléfono trancado, cuando estoy hablando, quizá usted no me escucha. Ahora sí le Bien, escuchamos. en cuanto a lo que es la interpretación, como usted dijo, perdón, la revelación, la iluminación y la manifestación. ¿Por qué dijo? No, revelación, iluminación e inspiración. Ok, bien. En cuanto a esto, lo que es la iluminación, yo entiendo desde mi punto de vista que es la propia manifestación de Dios por la cual a través de su carácter, de su voluntad, de su presencia no revelada al hombre, utiliza tales medios a través de todo lo creado. Por ejemplo, cuando hablamos de revelación, yo puedo hacer referencia a lo que es lo natural, o sea, lo que se revela, lo que se puede ver, la naturaleza, la forma. A través de su palabra puedo entender la revelación natural de lo que él creó. Ahora bien, existe también lo que es una revelación especial, la cual, esa revelación especial es la que viene en sueño, podemos decir, que es a través de una iluminación, de un conocimiento claro a través del intelecto por medio del Espíritu Santo, para que el hombre pueda entender cuál es el designio del corazón de Dios para con él en el momento. Y la inspiración es todo aquello que viene siendo creado por Dios y que nos lleva a nosotros a entender su revelación, tanto natural como especial, así como la iluminación de los textos de la palabra por medio del Espíritu. Es decir, la inspiración, la revelación y la iluminación juegan un trípode en la vida del creyente que le es dado por Dios a través de ellos. Es mi pequeña opinión en ese sentido. Ok, dígame un ejemplo donde hay, Juan, un ejemplo donde hay revelación en la Biblia.
La Ay, Zulia, revelación, ay. cuando el Revelación. Señor le da los 10 mandamientos a Moisés. Ok. Luciano, ¿dónde hay inspiración? ¿Dónde hay inspiración y revelación? Cuando Cristo iba a ser bautizado por Juan en el Jordán. Dice que los que estaban allí no pudieron ver, pero el Espíritu descendió en forma corporal como de paloma y se escucharon voces incluso que decían, este es mi hijo amado, y solamente lo escuchó Juan y lo escuchó el mismo Jesús, mas los que estaban allí no lo vieron. Ahí podemos ver inspiración, podemos ver iluminación y revelación, tanto natural como especial. Ahí estaban conjugadas las tres, maestros. Muy bien. Cuando hablamos de, bueno, usted lo han dicho, revelación, usted no vivió eso, pero usted lo sabe, usted lo conoce. Y eso pasa en la Biblia. Hay mucha parte que el autor que lo está escribiendo nació, muchísimo tiempo después, que por ahí no había ni señales de él. Entonces tuvo Dios que revelarle esas cosas. Y como dijo Juan, creo que fue, cuando inspiración, cuando el Espíritu Santo te mueve a plasmar algunas ideas y a decir algunas frases y cosas, y después tú dices, oh, te dicen, oh hermano, usted mire, dio en el clavo, pero tú no viste nada, o sea, no te revelaron nada. En el momento Dios te guió o te inspiró para que digas eso. Amados, le tomé 10 minutos de más, pero no hay problema. La próxima semana vamos a seguir con la parte de la exégesis, la hermenéutica, la diferencia entre ellas, aunque creo que hoy quedó un poco claro, pero la próxima semana damos algunas pinceladas de esto y continuamos con lo que es la exégesis bíblica desde el ojo de las ciencias bíblicas. ¿Cuáles son las dos metas principales del estudio de la palabra de Dios? Todo eso y mucho más lo vamos a descubrir la próxima semana a través de esta misma plataforma y a las 6 de la tarde, si Dios así nos lo permite y no me ha mandado a buscar, nos encontramos la próxima semana. Dios le bendiga y buenas noches. Buenas noches, maestra. Excelente, excelente docencia, maestra. Muchísimas gracias por tanto Muy buena conocimiento. noche. Estaremos puntual el próximo lunes con Dios delante. Amén, amén, así Amén, será. amén. La compañera Belki, Juan, comunícate con Belki a ver cómo sigue de salud y qué le pasa. Esto es hasta el final. No se dejen amedrentar por la Amén, gripe, porque ustedes amén. son más fuertes que la gripe.